Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a estar viendo el reino de Dios que estamos esperando es la solución, ¿ok? Como Dios nos enseña en el Padre Nuestro, bueno, pues venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, en Mateo 6:10. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará Jehová Dios Todopoderoso? En Daniel 2:44, el reino de Dios destruirá a todos los gobiernos humanos y gobernará para siempre. Eso es lo que dice su palabra. En Apocalipsis 16:14-16, Dios destruirá este malvado mundo en la guerra de Armagedón. En Isaías 9:6-7, Jehová ha elegido a Jesús como rey del reino celestial. Jesús gobernará la tierra. El gobierno de Dios hará de la tierra un paraíso. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todos los seres vivos. En Salmos 145:16. ¿Qué hará el reino de Dios por nosotros? Bueno, pues en Salmo 46:9, la guerra, el delito y la violencia desaparecerán. Isaías 32:18, Isaías 65:21-24. En el nuevo mundo todos viviremos en paz y tendremos bonitas cosas y jardines. En Salmos 72:16 habrá alimento para todos. Hasta en las montañas habrá alimento. En Isaías 11:6-9 los humanos y los animales vivirán en paz. El niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y no lo morderá, ¿ok? Se van a acabar esos animales venenosos, malos. Ya los animales ya no van a atacar a los humanos. En Isaías 33:24, en Hechos 24:15, nadie estará enfermo y los muertos volverán a vivir. Qué promesas tan hermosas del Señor. Y veamos también quién es Jesucristo. Hay muchas personas famosas en el mundo y es posible que usted conozca el nombre de alguna de ellas, pero ¿puede decir que conoce bien a esa persona solo porque sabe su nombre? Claro que no, porque no conoce los detalles de su vida y no sabe qué clase de persona es en realidad. Aunque han pasado unos 2000 años desde que Jesucristo vivió en la tierra, puede que haya oído hablar de él. Pero la mayoría de la gente no sabe qué clase de persona fue Jesús. Algunos dicen que era un buen hombre, otros dicen que fue un profeta y algunos creen que Jesús es Dios. ¿Qué piensa usted? Vea la nota ahí en Jesucristo. Vamos a ver lo que es la vida de Jesucristo. Es imposible que usted sepa la verdad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. En Juan 17:3, si aprende la verdad sobre Jehová y Jesús, podrá vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Juan 14:6, además conocer a Jesús puede ayudarlo ahora, porque Él es el mejor ejemplo de cómo vivir y de cómo tratar a los demás. En Juan 13:34-35, Dios en este capítulo nos muestra y aprendemos la verdad sobre Dios. Hemos encontrado al Mesías. Mucho tiempo antes de que Jesús naciera, Jehová Dios prometió en la Biblia que enviaría al Mesías o Cristo. La palabra Mesías viene del hebreo y la palabra Cristo viene del griego. Estos dos títulos se refieren a la persona que Dios escogería para encargarle una misión importante en el futuro. El Mesías hará que se cumplan todas las promesas de Dios, gloria al Señor. Los discípulos de Jesús estaban seguros de que Él era el Mesías prometido. En Juan 1:41, por ejemplo, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. En Mateo 16:16, veamos ahora por qué nosotros también podemos estar seguros de que Jesús es el Mesías. Muchos años antes de que naciera Jesús, los profetas de Dios dieron muchos detalles que ayudarían a las personas a reconocer al Mesías. ¿Cómo las ayudaría a eso? Bueno, pues veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imagine que alguien le pide que vaya a una estación
de autobuses llena de gente para que recoja a una persona que usted no conoce. Si le explica bien cómo es esa persona y cómo va vestida, usted podrá reconocerla. De manera parecida, Jehová Dios usó a sus profetas para decirnos lo que haría el Mesías y lo que ocurriría. Al ver cómo se cumplieron todas esas profecías, quienes de verdad quieren agradar a Dios pueden reconocer que Jesús es el Mesías o el Cristo. Veamos dos de esas profecías. Pues la primera escribió unos 700 años antes de que naciera Jesús. El profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en una pequeña ciudad llamada Belén. En Miqueas 5:2. Y Jesús nació justo allí. Mateo 2:1 y Mateo 3:9. La segunda la escribió el profeta Daniel. Él profetizó que el Mesías aparecería en el año 29, Daniel 9:25, y eso también se cumplió. Estas son solo dos de las muchas profecías que nos ayudan a identificar a Jesús como el Mesías, el prometido. ¿Ok? Jehová Dios dejó muy claro que Jesús es el Mesías. Dios le prometió a Juan el Bautista que le daría una señal para que pudiera reconocer al Mesías en el año 29. Jesús fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Entonces Juan vio la señal. La Biblia explica lo que pasó. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. En Mateo 3, 16, 17. Lo que Juan vio y oyó lo convenció de que Jesús era el Mesías. En Juan 1, 32 al 34. Aquel día Jehová Dios derramó su Espíritu Santo sobre Jesús. En ese momento Jesús se convirtió en el Mesías o Cristo. Él fue la persona que Dios había elegido para ser rey y líder. En Salmo 2, 6, Isaías 55, 4. El profeta, las profecías, bíblicas y las cosas que Jehová Dios hizo y dijo durante el bautismo de su Hijo demuestran que Jesús es el Mesías. Pero ¿de dónde vino Jesús? ¿Qué clase de persona fue? Veamos lo que dice la Biblia sobre eso. ¿De dónde vino Jesús? ¿Te has preguntado? Bueno, pues la Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo durante mucho tiempo, antes de venir a la tierra. Por ejemplo, el profeta Miqueas dijo que el Mesías sería una persona que ya existía desde tiempos antiguos. Miqueas 5:2. Y el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que había vivido en el cielo antes de nacer como humano. Lea Juan 3:13, Juan 6:38, 62:17, del 4 al 5. En el cielo Jesús disfrutaba de una relación especial con Dios, con su Padre, Jehová Dios de los ejércitos. Jehová Dios se siente especialmente unido a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el primogénito de toda creación. Fue el primero que creó Dios. Esto quiere decir que fue lo primero que Jehová Dios creó. En Colosenses 1:15, Jesús también es especial para Dios porque es su Hijo unigénito. Esto significa que Jesús es el único que fue creado directamente por Jehová, por Dios. Juan 13:16, además, Jesús es el único a quien Jehová usó para crear todo lo demás. Jesús le ayudó a Dios a crear toda la creación. En Colosenses 1:16, y solo a Jesús se le llama la palabra porque Jehová dio instrucciones y mensajes a ángeles y a humanos por medio de él. En Juan 1:14 hay quienes creen que Dios y Jesús son la misma persona, pero esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que Jesús fue creado, lo que significa que antes no existía, pero Jehová siempre
ha existido desde antes. De hecho, Él creó todas las cosas. Salmo 92, la Biblia dice con claridad que el Padre es mayor que el Hijo. Además, Jesús nunca trató de ser igual a su Padre. Lea también Juan 14:28, 1 de Corintios 11:3, y solo Jehová es el Dios Todopoderoso, en Génesis 17:1. Él es la persona más importante y poderosa que existe. Vea también la nota de la Trinidad, una enseñanza falsa también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos dicen que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que también ellos son Dios, pero Dios solamente es Jehová. ¿Ok? Antes de la creación de los cielos y la tierra, Jehová y Jesús trabajaron juntos durante miles de millones de años. Después de pasar tanto tiempo juntos, seguro que se tenían un cariño especial. Juan 3:35 y Juan 14:31. La Biblia llama a Jesús la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Por lo bien que imitó las cualidades de su Padre. Colosenses 1:15. Jesús estuvo dispuesto a dejar el cielo y a venir a la tierra para poder salvarnos, porque ya no había nadie quien nos salvara. Pero ¿cómo fue posible que naciera como humano? Jehová hizo un milagro. Pasó la vida de su querido Hijo desde el cielo al vientre de una joven virgen llamada María. Y ahorita vamos a estar hablando acerca de eso, porque se viene una charla súper importantísima acerca de María, ¿ok? Para todos los católicos. Bueno, por esta razón no se necesitó un padre humano para que Jesús naciera. María tuvo un hijo perfecto a quien llamó Jesús, Lucas 1:30-35. ¿Qué clase de persona fue Jesús? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Juan 14:9. Puesto que Jesús es la viva imagen de su Padre, usted conocerá mejor a Jehová aprendiendo sobre Jesús. Puede conocer mejor la vida y personalidad de Jesús, leyendo los 4 libros de la Biblia conocidos como los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí podemos aprender más de Jesús, ¿ok? Y conocerlo mejor. Y muchas personas llamaban maestro a Jesús. Juan 1:38 y Juan 13:13. Entre las cosas más importantes que Jesús enseñó estaban las buenas noticias del reino. ¿De qué reino? Del reino de Dios, que gobernará la tierra desde el cielo y traerá bendiciones a las personas que obedezcan a Dios. Mateo 4:23. ¿De quién aprendió Jesús lo que enseñaba? Bueno, pues todo lo aprendió de Jehová Dios, de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió, o sea, de Dios. Juan 7:16. Jesús sabía que Dios quiere que la gente oiga la buena noticia de que el reino de Dios gobernara en la tierra. Eso quiere decir que leamos la palabra de Dios para que conozcamos más, que leamos la Biblia. ¿Dónde enseñaba Jesús? En cualquier lugar. Donde hubiera personas, enseñaba en el campo, en las ciudades, en los pueblos, en los mercados, en el templo, en las sinagogas, en las casas de la gente. No esperaba que las personas fueran a Él, sino que Él iba a buscarlas. En Mateo 6:56 y en Lucas 19:5-6. Bueno, pues eso nos dice y nos indica que nosotros tenemos que también que predicar el Evangelio, así, por cualquier medio, ¿ok? Jesús dedicó mucho tiempo y esfuerzo a enseñar. ¿Por qué? Bueno, pues lo hizo porque sabía que eso era lo que Dios quería. Y él siempre obedecía a su Padre. Juan 8:28-29. También enseñaba porque se compadecía de la gente, porque estamos tan necesitados hoy en día espiritualmente de Dios, que de verdad todo el mundo estamos cegados espiritualmente porque no queremos conocer a Dios. Dios nos perdone. Tenemos que leer la Biblia, mi gente hermosa, para que empecemos a conocer de Dios. En Mateo 9:35-36 vio que los líderes religiosos no enseñaban la verdad sobre Dios y su reino. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Toda la gente trata de hacer cambios en la Biblia, trata de cambiar los mandamientos de Dios. Enseñan engañando a la gente.
Eso es lo que pasa hoy en día, que, que no ponemos atención a lo verdadero. Si nosotros leemos la Biblia, bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien ignorante va a un templo? Y lo digo así porque es la verdad. Alguien ignorante a la palabra de Dios, no a los estudios. Ignorante a la palabra de Dios porque no leemos la palabra de Dios, no sabemos nada de la Biblia, nunca la hemos leído, y si leemos nada más leemos un cachito y ya. ¿Y qué pasa cuando te empiezan a meter doctrinas falsas? Tú te vas por eso. ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales? En las redes sociales uno ve y hacen que según milagros y que la gente hasta se tira y hasta según convulsiones le dan. Dios santísimo, cómo engañan a la gente. Tan solo unas religiones falsas que venden amuletos, que venden tierra de Jerusalén, que venden medallas y que no sé qué. Mucha gente tiene idolatría en su casa, idolatría a imágenes de santos, de vírgenes, de San Judas, de la muerte, ya son satanistas, ya son brujos y hechiceros. ¿Qué pasa, Dios mío, Señor? La herejía, la brujería, todo eso, la gente está haciendo maldades a las personas. Estamos cegados espiritualmente, gente. ¿Por qué nos engañan con falsas doctrinas? Enseñemos lo que es la realidad con la Biblia en la mano. De verdad que si nosotros leemos la Biblia, vamos a tener los ojos abiertos espiritualmente porque Cristo nos los va a abrir. Cristo nos va a dar la sabiduría, Cristo nos va a dar la inteligencia para ver en qué templo te estás metiendo, en qué iglesia te estás metiendo. La iglesia es la gente, pero a muchas iglesias católicas, pues así les dicen, iglesias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La misma ignorancia está trayendo la destrucción a la gente. Y así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que la ignorancia de la gente, que es a lo espiritual, que no leemos la Biblia, no sabemos nada de Dios, por eso nos inculca la gente doctrinas falsas. ¿Qué es lo que está pasando? No se dejen creer del enemigo, porque el enemigo está engañando a todo el mundo. Satanás vino a matar, a robar y a destruir y a engañar a toda la gente con doctrinas falsas. Los hacen creer cosas que no son. Lean la Biblia, mi gente, lean la Biblia y ahí Dios nos va a hablar a todos por medio de su verdad, ¿ok? Es lo que Dios quiere, mostrarnos su verdad, pero nosotros también tenemos que poner atención un poquito en eso. Y si nosotros, para no ser engañados por Satanás, para no ser engañados por los demonios, que son los sacerdotes, los padres, los pastores y todo eso, los líderes religiosos, que inculcan doctrinas falsas, bueno, ¿cómo podemos nosotros tener los ojos abiertos por medio de Cristo? Bueno, pues leyendo su palabra, leyendo la Biblia, y solamente así Dios nos va a despertar espiritualmente a todos, solamente así. Porque si no nos van a seguir engañando, si no nos van a seguir engañando los demonios, ¿ok? Y bueno, en Juan 7:16 Jesús sabía que Dios quiere que la gente oiga la buena noticia de que el reino de Dios gobernará la tierra. ¿Dónde enseñaba Jesús? Bueno, pues en cualquier parte, ¿ok? Pues así como les había dicho. Jesús dedicó mucho tiempo y esfuerzo a enseñar. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque sabía que eso era lo que Dios quería. Y él siempre obedecía a su Padre. En Juan 8, 28, 29 también enseñaba porque se compadecía de la gente. En Mateo 9, 35, 36 vio que los líderes religiosos no enseñaban la verdad sobre Dios y su reino. Así que él quería hablar de las buenas noticias del reino con todos los que pudiera. Jesús amaba a las personas y se preocupaba por ellas. Era cariñoso y a la gente le gustaba hablar con él. Incluso los niños estaban a gusto con él. En Marcos 10, 13, 16 Jesús siempre fue justo. Odiaba la corrupción y la injusticia. En Mateo 21, 12, 13 vivió en un tiempo en el que las mujeres no tenían muchos derechos y, y, y no se les trataba con respeto, pero Jesús siempre trató a las mujeres con respeto y las valoraba. En Juan 9, 4, 9, 27, además Jesús era humilde de verdad. Por ejemplo, un día le lavó los pies a sus apóstoles, una tarea que por lo general hacían los sirvientes.
Eso es un acto de obediencia y de humildad. En Juan 13, 2:5 y Juan 12, 17. Jesús sabía lo que necesitaban las personas y quería ayudarlas, lo que dejó muy claro cuando usó el poder de Dios, le dio para sanar a la gente. En Mateo 14, 14, por ejemplo, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús y le dijo: yo sé que si tú quieres me puedes limpiar. Gloria al Señor. Esa fue la fe de ese hombre. Y el dolor y el sufrimiento de ese hombre le llegaron al corazón a Jesús. Y así que Jesús se compadeció de él y lo ayudó. Extendió la mano, lo tocó y le dijo: yo quiero, queda limpio, y le quitó la enfermedad. Aquel enfermo se curó. Marcos 1, 40, 42. Puede imaginarse cómo se sintió aquel hombre. Bueno, pues una bendición del cielo. Que nuestro Señor Jesucristo se apiadó de él y le quitó esa enfermedad. Sí, y siempre fue leal a su Padre. Jesús es el mejor ejemplo de obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque siempre fue leal a su Padre a pesar de todo lo que le pasó y de todo lo que le hicieron sus enemigos, por ejemplo, cuando Satanás lo tentó. Porque nosotros sabemos que Satanás tentó a Jesús. Y bueno, y Jesús no cedió. En Mateo 4, 1 al 11, además algunos de sus familiares no creían que fuera el Mesías y decían que se había vuelto loco. Y hoy en día la gente cuando nos critica, cuando amamos a Dios y le danzamos, dicen que estamos locos. Pero hay de danzas a danzas, ¿verdad? Pero sí, cuando viene el Espíritu Santo se vuelve uno loco, de verdad se vuelve uno loco de danzar a Dios. Es una bendición. Bueno, continuamos. Aún así Jesús siguió obedeciendo a Jehová, a nuestro Padre Celestial. Marcos 3:21. Incluso cuando sus enemigos lo trataron con crueldad, él siguió siendo leal a Dios y nunca se vengó de ellos. Nunca tomó represalias. En primera de Pedro 2:21 al 23, Jesús se mantuvo leal a Dios, aunque se enfrentó a una muerte cruel y dolorosa por muchos. Lea Filipenses 2:8. Piense en todo lo que aguantó el día de su muerte. Lo arrastraron unos falsos testigos, lo acusaron de ofender a Dios, unos jueces corruptos lo condenaron, la gente se burló de él y unos soldados lo torturaron y lo clavaron en un madero. Cuando Jesús estaba a punto de morir dijo: se ha cumplido, porque Jesús vino a cumplir lo de la palabra de Dios. A él solo le preocupaba que se cumpliera la voluntad de Dios. Juan 19:30, 3 días después de su muerte, Jehová Dios lo resucitó y le dio un cuerpo espiritual. En primera de Pedro 3:18. Y así va a ser cuando Dios despierte de la muerte a todos los que han muerto hoy en día. Cuando escuchen la voz de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos va a dar un cuerpo, otra vez, un cuerpo nuevo. Unas semanas más tarde Jesús regresó al cielo, se sentó a la derecha de Dios y esperó a que su Padre lo nombrara rey. Gloria al Señor. En Hebreos 10, 12 al 13. Gracias a Jesús gracias a Jesús que se mantuvo leal a su Padre, tenemos la oportunidad de vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. Eso es lo que Dios quiso desde el principio. En el siguiente capítulo veremos cómo la muerte de Jesús hará posible ese maravilloso futuro. Bueno, tú eres el Cristo en Mateo 16, 16. ¿Por qué sabemos que Jesús es el Mesías o Cristo? En Mateo 3, 16, 17, en Juan 1, 3, 1, 32, 34, Jehová dejó claro que Jesús es su Hijo. En Miqueas 5:2, en Mateo 2:1, 3:9, todas las profecías que hablan del Mesías se cumplieron en Jesús. Jesús vivía en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Ok? Bajé del cielo en Juan 6:38. ¿Qué hizo Jesús en el cielo antes de venir a la tierra? Colosenses 1:15 al 16. Jehová creó primero a Jesús, luego usó a Jesús para crear todas las demás cosas. Jesús aprendió de su Padre durante miles de millones de años. Lucas 1:30-35. Jehová envió a Jesús a la tierra. Bueno, pues ya estaremos aprendiendo
En el próximo capítulo, Jesús ama a las personas. Dios te bendiga grandemente y comparte la charla si te ha gustado.